2. Atajen al ladrón. Una tarde de noviembre de 1941, cuando comenzaba mi jornada diaria como oficial ayudante de la sección de fraudaciones y estafas, fui comisionado por mis superiores para que exhibiera en varias casas comerciales del centro de la metrópoli la fotografía de Rogelio Joaquín, argentino de 30 años, a fin de comprobar por medio de alguien que lo reconociera si era la misma persona que en cierta ocasión los había estafado. Joaquín pertenecía a una excelente familia radicada en un pueblo del interior. Había trabajado durante algún tiempo en una institución bancaria, hasta que por ciertas irregularidades de las que fuera considerado responsable, quedó cesante. De ahí en adelante su vida se precipitó como lanzada desde un tobogán. Esa tarde, luego de mucho trajinar por distintos comercios, penetré a una importante sastrería. Expuse el motivo de mi visita a un empleado de los escritorios y enseguida este me presentó al jefe de asuntos legales. Le dije que yo sabía que se había consumado una estafa con maniobras dolosas parecidas a las que investigaba. Le expliqué todo lo relacionado con el asunto. El hombre callaba. Luego, y con el fin de determinar si el autor era el que suponíamos, le extendí sobre el escritorio varias fotografías. De inmediato mi entrevistado cambió de color. Apartó la de Joaquín y exclamó: «Aquí está ese sinvergüenza». «Pero yo lo vi con bigotes», agregó como para sí. Luego, con cierta vehemencia, siguió diciendo: «El otro día, mientras viajaba en un colectivo, observé que iba sentado atrás, pero al verme, en un abrir y cerrar de ojos, descendió sin darme tiempo a que llamara a un agente de policía. Después de tomar debida nota del resultado de esa entrevista, eché a caminar hacia el ascensor acompañado de este señor, hasta que en un momento dado, acercándoselo bastante como para que yo lo escuchara en voz baja, me dijo: «Busque a un tal Antonio Yaco. Tiene unos 25 años, anda con él, y yo creo que lo encontrará». Yaco con Y, recalcó. Entre los dos hacen la trampa para la obtención de créditos. Apenas si tuve tiempo de agradecer cuando la puerta del ascensor se cerró. Me fui contento. Había logrado algo. Desde ese instante investigué el asunto cuidadosamente. Las maniobras de que había hablado este señor ya eran muy conocidas por mí. Los delincuentes averiguaban los datos personales y de trabajo de determinado funcionario público. Seguidamente falsificaban un carnet y con un nombre y se gestionaba el crédito mediante un formulario impreso donde se consignaban aquellos datos señalando un domicilio especial. Más tarde la firma comercial realizaba las averiguaciones y en torno a esa sorpresa, a esa persona, y concedido el crédito, se comunicaba la aceptación al domicilio indicado. Joaquín se presentaba entonces haciéndose cargo del carnet de crédito y de inmediato lo vendía. Pasado un tiempo y como el titular del crédito no hacía frente a la deuda, se le enviaban los reclamos pertinentes e intimidación. Finalmente el embargo sorprendía al empleado que, ajeno a todo, ponía el grito en el cielo. Esas maniobras se habían llevado a cabo en infinidad de tiendas, bazares, sastrerías. Ese mismo día, apenas me despedí del señor que tan valiosa información me aportara, comencé mis tareas investigadoras. Estaba pleno de entusiasmo. Recorrí cuanto comercio hallé a mi paso y con la afición de un labrero tras una pieza de caza. Cuando debía buscar a un tramposo parecía movido por un motor. Algo parecía brotarme de muy adentro y me impulsaba a combatirlos. Soñaba con exterminarlos. Claro, era joven.
Ahora comprendo que uno es el mundo en que quisiéramos estar y otro muy distinto el mundo en el que debemos vivir. Para todo hace falta agallas. También lo comprendí. Tanto para quedarse de brazos cruzados esperando el mejor de los mundos como para salir a la calle y buscar enderezar entuertos. Es cuestión de temperamento o de elegir. Yo elegí el segundo. Es que ya estaba en mí. En algunos comercios el audaz Joaquín se había presentado con ropas militares. Era parte de su libreto. Cuando retorné a la oficina, elevé un extenso informe acerca de lo que se había comprobado y luego de prestar declaración en el sumario como denunciante, me ocupé en identificar a los acusados. Ambos se hallaban prontuariados, pero únicamente Joaquín registraba antecedentes como estafador. Tenía varias capturas recomendadas y en una de ellas se lo requería para cumplir 4 años de prisión. Jaco, en cambio, jamás había sido procesado. Era en apariencias lo que se dice un hombre limpio, con domicilio en la zona de Retiro. El jefe de asuntos legales de aquel comercio tenía razón. Pero no necesitaba pensar mucho para llegar a la conclusión que para encontrar a esos pillos debía comenzar por buscar al que carecía de antecedentes, por Jaco. Su compañero, a raíz de sus capturas y la condena que se le había impuesto, había sido buscado afanosamente por el resultado, pero el resultado fue infructuoso. Estaba alertado. Eso no había que dudarlo. En cambio, Jaco era lo que en argot de Lampa se denomina piola. Jamás había sido detenido y ni siquiera buscado. Claro, ningún policía conocía sus reales actividades. Eran las 13 de una tarde que ya comenzaba con elevada temperatura, cuando me acerqué a una casa de inquilinato ubicada en una callejuela con pronunciada pendiente. Allí vivía Jaco, según las investigaciones que había realizado ya. Golpeé las manos desde la puerta y enseguida de una de las habitaciones salió un hombre anciano. Vestía una fina camiseta sobre pantalón gris y sostenía un cajón en la mano. Ni bien se acercó le pregunté, ¿podría hablar con Antonio Jaco? Al escuchar ese nombre, el anciano me miró de pies a cabezas y enseguida me preguntó receloso, ¿quién lo busca? Yo lo miré con calma. Vengo de Montevideo, contesté, y voy para mi casa situada en Bahía Blanca. Traigo un encargue para Rogelio Joaquín. Me dijeron que lo vea primero a un señor que se llama Antonio Jaco, que vive en esta casa. Al tiempo que hablaba, saqué una carta del bolsillo. La había apretado de antemano para la farsa. Hice que examinaba la dirección que allí había escrito y enseguida miraba la numeración de la casa. El anciano ni se inmutó. Caminó ligeramente, encorvado, la mirada hacia el suelo sin soltar el cajón y salió a la calle. Buscó una parte sombreada de la vereda, lo acomodó y se sentó a descansar, pensativo y ausente como un sordo. Yo lo seguí. No me quedaba más alternativa que mirar cómo aspiraba y lanzaba arriba las bocanadas de humo de su toscano. De pronto me miró. Rogelio es el muchacho que anda con Antonio, afirmó el anciano y continuó. Ayer estuvo aquí. Yo asentí. Él volvió a mirarme pensativo, como si esperara alguna respuesta al tiempo que dejaba escapar otras bocanadas de humo a su lado. Parecía que ya no había nada más que decir. El silencio pesaba cuando vi que un agente de policía subía lentamente la cuesta por la acera de enfrente y entonces, por decir algo, acoté. «Qué bien visten los guardias civiles aquí». El anciano sonrió y con tono alegre me dijo,
¿Cómo se ve que usted viene de la banda oriental? Allá en Montevideo le llaman guardias civiles. Aquí en cambio les dicen agentes o vigilantes. Yo viví 8 años en Montevideo, cuando vine de Siria. Sí, aquí los agentes visten muy bien. Y hay que ver qué educación tienen. Algunos hasta parecen doctores. Yo sonreí complaciente, siguiendo el tipo que me había compuesto. El anciano era simpático. En el fondo me costaba tener que fingir, pero la finalidad que perseguía era más importante que lo que yo pudiera sentir. Vea, dijo finalmente, ya con mayor confianza. Antonio es mi sobrino, y si usted quiere verlo, venga a eso de las 6 de la tarde. Pensé un instante y enseguida le pregunté, ¿podría hablarle por teléfono antes de venir? Sí, me contestó, y me suministró los números telefónicos. Conversamos algunas cosas triviales hasta que finalmente me despedí con un hasta luego. Anduve un poco, pero de pronto pensé que no había terminado bien mi papel. Me di vuelta, me acerqué nuevamente y le pregunté qué debía tomar para ir a la Plaza de Mayo, porque no conocía nada de Buenos Aires. El anciano se levantó del cajón donde se hallaba sentado y alzando un brazo me señaló la calle San Martín. Me alejé del lugar, estimulado, contento. Sentía que la sangre otra vez me quemaba el cuerpo. Todo iba bien, me tenía fe. Cuando faltaban varios minutos para las 18 me dirigí a un negocio distante, 2 cuadros de la casa de Jaco. Justo a la hora convenida llamé por teléfono y pregunté por aquel. ¿De parte de quién? Fue la respuesta. Contesté que era el muchacho bahiense que había estado anteriormente allí. Demoró un momento y enseguida escuché la voz de otro individuo. Era él, Jaco. En pocas palabras repetí el argumento que empleara con el anciano hasta que al fin me invitó a verle. También a él le pregunté qué tranvía debería tomar para llegar desde donde me encontraba hasta su casa. Estas preguntetas infundían confianza. Dejé pasar unos minutos hasta que me presenté nuevamente en la casa y a mis reiterados llamados salió Antonio Jaco. Yo había mirado su fotografía y la recordaba perfectamente, de manera que apenas lo vi lo reconocí. Era un hombre de 25 años, estatura regular, fuerte complexión, morocho, cara redonda, ojos saltones, con principio de calvicie. Me extendió la mano, sonriente, y de nuevo debí repetir la comedia. Me dijo que Joaquín andaba con él y que se veían en horas de la tarde en el café Cito en Lavalle y Maipú. Si quiere vamos para allá, me dijo resueltamente. Claro está, acepté. Espere un momento, volví a decir. Se dio vuelta y penetró en la habitación. Al instante salió poniéndose el saco. Salimos a la calle y echamos a caminar juntos. Mientras andábamos me preguntaba cosas de Montevideo, incluso los resultados de un gran premio turfístico que había tenido lugar esos días. Comprobaba una vez más el valor que tiene para un policía estar bien informado. Por suerte había leído los diarios y estaba al tanto, de manera que pude hablar de carreras de caballos, su deporte favorito, aunque no era mi especialidad. Creo que me tomaba por un tipo raro, tal vez por un tonto. Yo mismo hacía todo lo posible por parecerlo. Me detenía frente a las vidrieras y ante cualquier objeto expresaba mi admiración. Lo mismo hacía cuando pasaba alguna muchacha bonita, a las que llamaba botija. Cruzaba las calles corriendo, aparentando temor ante la proximidad de los vehículos en marcha. Todo estaba dentro de mis planes. Debía disfrazarme de cualquier cosa para esconder mi condición de policía. Y a fe que lo iba logrando. Jaco me esperaba siempre en la acera opuesta, riéndose poco menos que a carcajadas.
De cuando en cuando me dirigía alguna que otra broma. Era evidente que el plato se lo hacía a costa mía. Así, entre chistes y risas, llegamos al café. Me preocupaba intensamente la forma de encarar el procedimiento policial para el caso de detener a los dos delincuentes, pero me tranquilicé cuando comprobé al llegar que Joaquín no estaba aún. Antes de sentarme le dije a Jaco que deseaba hablar por teléfono al hotel donde me hospedaba, pues había convenido con el hijo del patrón que haríamos algunos paseos por Palermo y Plaza Italia. Enseguida me señaló un teléfono que estaba sobre el mostrador, al tiempo que me preguntaba socarronamente: ¿sabe discar? Me comuniqué con el comisario Teodoro Alemán, recordado y sagaz jefe en ese entonces de la sección de fraudaciones y estafas. En breves palabras le expliqué el estado de mis investigaciones. Él, entre otras cosas, me dijo que tuviera cuidado y que de inmediato me enviaría otro oficial para que cooperara conmigo. Mientras hablaba tomé del mostrador una servilleta y escribí: el individuo que está conmigo es Antonio Jaco. Estoy simulando y ahora esperamos a Joaquín. Atento. Cuando retorné a la mesa donde se hallaba Jaco, promoví una charla acerca de mis relaciones con la familia de Joaquín. Era la forma de conocer detalles respecto del buscado, tales como nombre y domicilio de su novia, hotel en que residió por última vez, ya que desconocía el actual, sus amigos, sus problemas, etc. Lo más importante que me reveló Jaco fue que Joaquín concurría allí todos los mediodías a tomar un vermut. Pocos instantes después observé que cruzando la calle se había acercado el oficial que prometiera enviarme el comisario. Me acerqué a la puerta al tiempo de su llegada y extendiéndole la mano con la servilleta escrita le dije en altavoz: ¿cómo le va? Lo estaba esperando. Seguidamente, y para que se enterara del rol que debía desempeñar en la emergencia, agregué: yo le había pedido a usted esta mañana en el hotel que me acompañara a pasear por Palermo y el jardín zoológico antes de regresar a Bahía Blanca, pero me encontré con este amigo y por eso lo llamé por teléfono. Como notaba que Jaco me observaba, me volví hacia él y se lo presenté como el hijo del hotelero que me hospedaba. El oficial, avesado a estas parodias, se cuidaba en palabras y contestaba conforme mis insinuaciones, de manera que el delincuente no tuvo la menor sospecha. Proseguí la charla con Jaco, buscando entretenerlo, hasta que llegara a su secuaz, pero el tiempo pasaba, y nada. En un momento dado, demostró deseos de irse, diciendo debía retornar a su domicilio, pues Joaquín a esa hora no iría. Salimos los tres a la calle y anduvimos poco más de una cuadra juntos hasta que el oficial se despidió y quedé solo con Jaco. Caminábamos por la valle en dirección al bajo. Jaco, que ya no podía reprimir más la pregunta que había contenido toda la tarde, me preguntó sobre mis actividades en Bahía Blanca y las causas de mi visita a Buenos Aires. Le contesté que alternaba con gente de juego y otras yerbas, a quienes servía de distintas maneras. ¿De qué?, me preguntó intrigado. Sin mirarlo de frente, pero atento a sus reacciones, le respondí que algunas veces le servía de testigo falso para esconder ciertas trapisondas, obtener de cuando en cuando algún documento de identidad y otras cosas por el estilo. Los ojos de Jaco brillaron y al tiempo que me miraba de arriba abajo sonriendo de satisfacción, parecía decir: sos el gil que busco. Me pidió el número de teléfono del hotel en que paraba. Por fortuna había cuidado ese detalle y le suministré lo que solicitaba. Luego me pidió que me quedara
2 o 3 días más en Buenos Aires, pues quería combinar con Joaquín la realización de un buen negocio. Le pedí me indicara algo relativo a ese negocio, pero solo se limitó a decirme, ya verá qué fácil es. Con Rogelio tenemos un filón. Miré que hace 2 años que venimos trabajando y todavía soy piola. ¿Qué significa desconocido para la policía? Ya habíamos andado unas 3 cuadras. Por momentos pensaba no adoptar temperamento alguno para con Jaco, con la esperanza de investigar más a fondo sus actividades. Pero opinaba también que si obraba de esa manera, comunicarse él con Joaquín se descubriría la farsa. En consecuencia decidí proceder y me puse en policía. Detuve la marcha y levantando la solapa de mi saco, le exhibí mi credencial al tiempo que enérgicamente le dije, bueno, señor Jaco, usted está detenido. Me miró sorprendido pero sonriendo. Tal vez creyó que mi actitud era una respuesta a las tantas bromas que me había gastado desde que nos conocimos y por eso quizás hizo caso omiso a mi ultimátum. Debí ponerme muy serio para que lo creyera. Convencido de que había caído en una trampa, quedó mudo. No habló una palabra más y se sometió dócilmente, acatando mis órdenes. Al rato llegaba a las oficinas del departamento de policía y entregaba al detenido Antonio Jaco, incomunicado al oficial de guardia. Me alejé con la mente ocupada. Elaboraba infinidad de procedimientos para ejecutar al día siguiente, con miras a lograr la detención del escurridizo Joaquín. Había transcurrido más de 1 hora desde que llegué a mi casa, cuando fui llamado desde la oficina por el oficial de guardia que se hallaba a cargo de la custodia de Jaco. Intrigado, me preguntaba sobre los motivos de aquella detención y su rigurosa incomunicación. Le conté mi pesquisa y se rió. Me dijo que el nombrado permanecía sentado en la misma silla donde lo había dejado, y que a veces, restregándose la cabeza con ambas manos, exclamaba, «¡Qué mala suerte tuve!». Al día siguiente salí temprano. Tenía más entusiasmo que nunca. Las ideas me bailoteaban en la mente. Capturar a Joaquín era en aquellos momentos mi mayor ambición, debido a que estaba considerado como captura importante, por la condena que se le había impuesto y haber consumado luego de ello más de 20 delitos aún impunes. La primera diligencia de ese día consistió en vigilar la casa de la novia. Jacob me había dicho en el café, sonriendo maliciosamente, que así solía dormir. Cuando fracasé me dirigí al hotel donde se había hospedado últimamente. Alentaba la esperanza de obtener alguna información, pero el dueño tenía tal concepto del buscado que apenas se enteró de mis gestiones me dijo, «Vea, señor, yo con mucho gusto le acompañaría a buscarlo con el único propósito de romperle el pescuezo». Ese sinvergüenza se llevó hasta las escupideras de la habitación que ocupó aquí. Como se ve, tampoco obtuve resultados positivos, por lo que me dirigí al café de la Valle y Maipú. Llegué a eso de las 12. Habría transcurrido 1 hora cuando la calle se pobló súbitamente de transeúntes. Me acordé recién que era sábado y los empleados de los comercios abandonaban sus trabajos temprano. Me hallaba sentado junto a una mesa cuando observé que por la puerta más distante penetraba Joaquín. Vestía traje blanco, impecable. Parecía un maniquí. Alto, delgado, elegante, nervioso. Se sentó mirando en derredor y de improviso, como impulsado por un resorte, se puso de pie y con paso rápido se dirigió hacia la puerta más cercana a mi mesa. Creí llegado el momento oportuno, pues de lo contrario deduje que el pájaro volaría. Me paré sonriente e interceptándole el paso alargué mi mano abierta con la credencial para que la viera y le estreché la suya que
me extendió, a tiempo que le decía: «¿Cómo le va, Joaquín?». Lo estaba esperando. Comprendió de inmediato que estaba preso. Con el miedo marcado en su rostro, se dejó llevar, tomado de la mano hasta mi mesa. Mientras tanto, con voz apagada, me contestó: «Muy bien, señor». Llamé al mozo, pagué y salimos juntos. Nadie se había percatado de mi acción policial. Había comenzado a llover y el tránsito de peatones era intenso. Echamos a caminar hacia el bajo. Sostenía mi paraguas con la mano izquierda, mientras que el hombro derecho lo llevaba pegado al omóplato izquierdo del detenido. Le hablaba de cualquier cosa. Le decía que el jefe quería conversar con él a raíz de una queja interpuesta por un hotelero, que el asunto no era de importancia, que era cuestión de un rato nomás. Trataba de mantenerlo tranquilo, no quería contratiempos. Le decía una y mil cosas tratando de reconocer su estado de ánimo, sus reacciones. Pero iba exaltado. Parecía transmitirme su alteración nerviosa. Yo comprendía que Joaquín no creía un ápice de mis argumentos, pues sus pecados lo atormentaban. Él sabía de su captura, de su condena, pero algo ganaba, pues lo entretenía y me lo iba llevando. Tal vez demoraba su reacción. A veces me contestaba algunas preguntas, pero se embarullaba. Era evidente que las malas ideas lo acosaban, que presentía lo que era lógico. A todo esto la lluvia seguía. Llegamos a la avenida Leandro N. Alem y cuando la atravesábamos advertí que se acercaba un colectivo que nos llevaría hasta la esquina del departamento de policía. De inmediato tomé el brazo a Joaquín, al tiempo que lo compelía que acelerara el paso y ascendiera. Ya estábamos muy cerca y el rodado se deslizaba a marcha lenta. Joaquín se adelantó, pero en vez de subir, dio un salto, hizo una pirueta y salió corriendo velozmente por el centro de la calzada en dirección a Retiro. Se fugaba, se me escapaba. Salí en pos de él, pero el fuerte viento que soplaba se encajonaba en los paraguas y me frenaba la marcha. Joaquín se me iba, pero no lo perdía de vista. Su traje blanco y lustroso parecía brillar ante mis ojos. Por fin logré cerrar el paraguas, pues no era cosa de tirarlo y perderlo desde que me costaba casi un mes de sueldo. Lo coloqué debajo del brazo y así pude aumentar la velocidad de mi carrera. Al tiempo que corría, juntaba las manos alrededor de la boca a modo de bocina y a todo pulmón gritaba: «Atajen al ladrón, atájenlo». Mis gritos parecían volar y llegar hasta los confines. La gente se detenía sorprendida y todas las miradas se dirigían hacia aquel traje blanco que corría y corría, moviendo vertiginosamente las piernas flacas y largas. Los agentes de policía, apostados en las esquinas, advertidos de lo que ocurría, echaron a correr tras el prófugo, haciendo sonar con estridencia sus silbatos. Mis gritos desaforados, los silbatos y la actitud de los agentes corriendo, compelieron a más de un comedido o curioso a correr en pos del fugitivo. Todos convergían hacia el mismo punto blanco que, como una saeta, se deslizaba por el reluciente pavimento de la ancha avenida. Al llegar a la esquina de Tucumán, Joaquín dobló a la izquierda y cuando alcanzó la calle 25 de Mayo, desvió su marcha hacia la derecha. Policías y particulares no le perdían pisada. Por el contrario, la distancia se había acortado y así, en un momento dado, cuando el hombre de blanco corría próximo al cordón de la acera, un niño de a lo sumo 14 años, que caminaba en sentido contrario al escuchar mis gritos de atajen y ver la actitud de los agentes,
Alargó deliberadamente el brazo al tiempo que Joaquín lo cruzaba y alcanzó a tocarlo por el costado del cuerpo. Fue como si Joaquín hubiera recibido un cañonazo. Se enredó en sus piernas, dio varios traspiés y se desvió tambaleando a través de la calzada, para ir a caer cerca del cordón de la acera opuesta entre los charcos formados por la lluvia. Poco después, seguido de una cantidad de curiosos, me presenté ante mi jefe para darle cuenta que había cumplido la comisión que me encomendó. Joaquín fue condenado a 8 años de prisión y su compañero Jaco a 4.